La muerte viene de a tres. En un pueblo de Guerrero, México, donde mi madre nació, es común escuchar que, cuando la muerte llega, no se va sola, sino que tres almas la acompañan de regreso. Generalmente, son almas de personas recién fallecidas, que se conocían entre ellas. Y aunque puede sonar como una simple leyenda, la historia que mi abuelita me contó antes de fallecer, me hace pensar que, es verdad. Además, que cuando ella falleció, a los 2 días murió su vecina, y a los 5, falleció uno de sus hermanos. La historia que mi abuelita me contó, comienza cuando ella tenía 6 escasos años. Un día por la mañana, sus padres estaban muy tristes, y ambos estaban vestidos de negro. Mi abuelita no entendía qué pasaba, hasta que le explicaron que una tía de su padre había fallecido. Ella, también vivía en el pueblo. Los padres irían al funeral, sin embargo, pensaron que lo mejor era que mi abuelita se quedara en la casa, junto a sus 5 hermanos, bajo el cuidado del mayor, el cual tenía 13 años. Su mamá les dio el desayuno, y preparó la comida para la tarde. Un caldo de pollo con arroz, pues llegarían al anochecer, ya que, el entierro sería en un cementerio de un pueblo vecino. Antes de irse al funeral, la mamá de mi abuelita les advirtió a ella, y a sus hermanos, que tuvieran mucho cuidado, y que no se atrevieran a salir. Los persignó, y les dijo: háganme caso, pues recuerden que la muerte viene de a tres. Pasaron las horas, y el cielo se tornó gris, parecía que se aproximaba una tormenta. Mi abuelita y sus hermanos, habían obedecido el no salir. Pero de pronto, una de las hermanas cuando jugaba, tiró por accidente la jarra con agua, con la que acompañarían los alimentos. Casualidad o no, ya no quedaba más agua en los tambos donde la guardaban. Así que, el hermano mayor, decidió ir a llenar unas tinas al río. El río estaba muy cerca caminando, a unos 5 minutos aproximadamente. El hermano había ido solo, pero mi abuelita decidió alcanzarlo después de que él ya había salido. Cuando casi llegaba al río, mi abuelita vio a su hermano a lo lejos, llenando las tinas desde la orilla, pero de pronto, el hermano perdió el equilibrio, y cayó al agua. Mi abuelita corrió a la orilla a gritar, mientras su hermano era arrastrado por la corriente, hasta que a varios metros de distancia, él pudo agarrarse de una piedra. Le gritaba a mi abuelita que fuera por ayuda, y ella así lo hizo. Ya había comenzado a llover, y mi abuelita se apresuró para llegar a la tienda más cercana, y pedir auxilio. Gracias a Dios, 2 hombres buenos fueron al rescate, y lograron salvar a su hermano. Si no hubiera sido porque mi abuelita fue al río también, la historia hubiera sido diferente, pues al poco tiempo, se elevó el nivel de agua del río, de tal forma que hubiera cubierto la piedra, donde su hermano se sostenía para no ahogarse. Esa tormenta ocasionó muchos daños, incluso se dice, que salvaron a otro niño en el río, horas más tarde. Mi abuelita pensaba que su hermano habría burlado a la muerte, sin embargo, la parca nunca regresa sin 3. Pues lamentablemente al ocultarse el sol, una funesta noticia arribó a su hogar. Cuando unos tíos tocaron su puerta, y les dijeron que sus padres habían muerto en un accidente en el camino. Desde entonces, mi abuelita aprendió que las leyendas se hacen realidad. Especialmente esa que se contaba en su pueblo, que la muerte viene de a 3. El espíritu del volcán. Esta historia la cuenta mi papá. Él iba mucho a la montaña, y solía escalar el pico de Orizaba, las diferentes montañas y volcanes de aquí, de México, de donde se cuentan miles de historias, sobre encuentros con fantasmas y otras cosas. Hace años, un grupo de reporteros y camarógrafos de Televisa, iban a subir al pico de Orizaba, para hacer un reportaje en la cima. Iban con equipo de última generación, equipo necesario para subir, y el de sus cámaras, micrófonos, luces etc. Era ya bastante noche, y como no hay luz allá arriba, excepto por la luz de la luna, estaba obviamente muy oscuro. Iban bien decididos a subir, pues se sentían cómodos, con lo jóvenes que eran todos. Más o menos a la mitad del camino, dicen que venía bajando un señor, cubierto totalmente de la cara, cabeza, y ojos. Con un pasamontañas, gorra, y gogles.
algo para nada raro en la montaña, pues el clima es extremo, y así es como se debe ir, para evitar la congelación. Al bajar, se topó con ellos de frente. Les advirtió que no subieran, pues el clima arriba era muy malo, y podrían incluso morir si lo intentaban. Recuerden que ellos eran novatos, y además traían peso extra por los instrumentos. Después de un buen rato de discutir, y decidir sobre si regresar sobre sus pasos, o subir, el señor ajeno al grupo los convenció, y se dirigieron de nuevo al albergue, para intentar subir de nuevo a la mañana siguiente. Al ir bajando, el señor, que ya se iba quedando un poco atrás, les pidió agua, y una barra para comer, y se la dieron. Casi a punto de llegar a la base, volvieron la vista para pedir de vuelta la cantimplora, que le había prestado uno de ellos, pero el señor no estaba por ningún lugar. Había desaparecido en ese amplio espacio, donde no podría esconderse nadie, ni siquiera bajo la tierra, o tras algún árbol, pues no había uno solo en la zona. Tampoco correr hacia arriba, pues no era cualquier cosa, y tendría que haber sido a una velocidad sobrehumana. Aparte, el clima iba empeorando, y sería suicidio volver arriba. De igual manera, no pudo haber bajado, puesto que lo hubieran visto pasar junto a ellos. El que le prestara la cantimplora, notó que estaba de vuelta en su cinturón, y jamás sintió que alguien la pusiera ahí. Bajaron hasta el albergue asustadísimos, y le contaron todo a los alpinistas más viejos. Después de eso, se retiraron para jamás volver. Los otros montañistas dicen que son espíritus que cuidan a los vivos, y no son dañinos, pero definitivamente, encontrarte con uno, es bastante terrorífico. La muerte. Les contaré esta historia de la tía de mi esposo. Ella cuenta que hace muchos años, cuando ella tenía 8 años, sucedió algo muy extraño. Resulta que su papá era alcohólico y mujeriego. Cada noche llegaba tomado a casa, después de andar en las cantinas. Al llegar, los levantaba a todos. Eran muchos hermanitos, y agarraba un cable, lazo, o lo que fuera, y golpeaba a uno por uno, y también a la mamá. Eso era cada noche, a altas horas de la madrugada. Algunas veces, la mamá se iba a casa de su abuelita, con todos sus hijos para protegerse, ya que el padre los tenía aterrados. En una ocasión llegó el papá, y como de costumbre, comenzó a golpearlos a todos, incluida la mamá. Los echó a la calle ya muy de madrugada, y comienzan a caminar rumbo a la casa de la abuelita. Casi todos los niños iban llorando. Eran 8 hermanitos de todas las edades, iban por la avenida Río Nilo, en Guadalajara. Era su camino para ir con la abuelita. Cuando de pronto, a lo lejos se vio un auto negro muy elegante y brilloso, que se miraba hermoso. Entonces, la mamá les dijo: no miren. Tapen sus ojos, hasta que yo diga. Y así lo hicieron. Dice la tía de mi esposo: yo tenía tentación de ver, porque él no quería que viéramos, e hice trampa. Entre mis dedos estaba mirando, cuando veo pasar el carro frente a nosotros. Era un muy bonito deportivo negro, pero no tenía llantas. Iba flotando en el aire. Arriba, iba una mujer vestida de negro, con un sombrero grande, y con un velo en el rostro. No se podía mirar su cara. Llevaba una mano fuera del coche, y era de huesos. Pasó frente a nosotros, pero ni siquiera volteó a vernos, y dobló en la esquina. Después dijo mi mamá: ya pueden destaparse los ojos. Y le pregunté: ¿qué, mamá? ¿Por qué nos dijo que hiciéramos eso? A lo que ella contestó: es que pasó la muerte, y no quería que vieran.